En esta mañana quería hablar de otro pasaje de Juan que tiene que ver con las dos predicaciones que hice anteriormente. De estas tres predicaciones, la primera, así para resumir, la había titulado No te adelantes, y decía que aunque pareciera que las circunstancias estaban a nuestro favor, pues que esperáramos el tiempo de Dios, porque eso podía pues traernos o experimentar consecuencias que no eran las que queríamos. En el segundo mensaje hablamos del poder milagroso de Jesús cuando cambió el agua en vino. Y hablábamos allí de aquellas tinajas donde el agua fue convertida en vino. Y bueno, si recuerdan, no eran nada limpias aquellas tinajas, ni el agua que estaba dentro era limpia. Y Jesús hizo un milagro haciendo un vino de muy buena calidad. Y usábamos la analogía de este milagro, que Jesús se movía con un propósito, que había que conocerle, como él le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién te habla, tú le pedirías de beber. Hablábamos que Jesús nos confronta con nuestros pecados, como lo hizo con aquella mujer, y transformaba nuestras prioridades y manifestaba la urgencia de ser usados por él. Aquella mujer que venía a buscar agua dejó el cántaro y fue a anunciar en su pueblo que estaba Jesús allí. Hoy hemos titulado este mensaje Vasos de agua viva, y está allí basado en Juan 7, 37 al 39 que leímos. Y enfatizamos en el verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta de las 3 fiestas nacionales que se celebraban en Israel, en la cual durante varios días tenían la costumbre como de hacer, si lo llevamos al lenguaje moderno, casas de campaña. Eran pequeños tabernáculos donde ahí se reunían, recordaban toda la historia de Israel, el tiempo que vivieron en tabernáculos en su travesía por el desierto de Sinaí. Y pues era una manera de enseñar, educar a los hijos. Pues mira, así hace tantos años nuestro pueblo vagó por el desierto, Dios guiándonos y tal. Si lo llevamos a la historia moderna, pues sería muy cómodo. Compramos tiendas de campaña en cualquier tienda, nos ponemos en el patio, más cómodo y tal. Pero en aquel tiempo hacer esos tabernáculos era pues de una manera rústica. Y en medio de esta fiesta, recordando lo que Dios había hecho con Israel en su paso por el desierto de Sinaí, cuando vivieron de forma errante aquellos 40 años, Jesús le dice a ellos que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recordar que, situándonos en contexto, en el Medio Oriente el agua es un elemento muy preciado. Aquí tenemos tanta agua que no sabemos el valor de lo que tenemos. Y como después nos llega por una tubería, mucho más fácil, pues no sabemos. ¿Cuántos han tenido que cargar agua en su vida? Bueno, menos mal, hay unos cuantos que han vivido la experiencia. Pues es tremendo cargar agua. Y bañarte con un cubito y un vasito, echártela por encima. El agua es preciada. Se dicen que las próximas guerras van a ser por agua. Bueno, aquí tenemos unas broncas tremendas por el agua, que si el trasvase del Tajo Segura, que si el no sé qué, que si le mandan barcos a no sé dónde y otro que no se lo manden. Y bueno, no vamos a entrar en esa historia. Es un elemento vital. Y Jesús está situado en ese contexto. Recordar que en la cultura judía era muy importante llegar a una fiesta, lavarse, y era como también un símbolo de estar limpio, aunque era algo externo, ¿no?, que se hacía. La Biblia dice
en Jeremías 18, el verso 6, Dios hablando a Israel a través de Jeremías, dice: no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Si queremos agua, necesitamos vasijas. Y Dios usa, allí hablando con Jeremías, el símil de un alfarero. O sea, el alfarero moldea la vasija de la forma que él quiere, del tamaño que él quiere, de la capacidad que él quiere. Y Dios, usando esa analogía, le dice a Jeremías: yo puedo hacer también así con vosotros, casa de Israel. Israel fue un pueblo, sabemos, bastante rebelde a Dios. Y claro, el alfarero también puede romper la vasija y decir: esta no sirve y hago una nueva. Bueno, Israel como nación tuvo bastantes situaciones con Dios por no obedecerle. Cada uno de nosotros es como si fuera un vaso, una vasija que Dios puede usar. Y no hay ninguno que sea igual. Aún las únicas personas que son iguales son los gemelos univitelinos, que nacen de un mismo saco gestacional, que comparten el 100% del genoma. Pero aún así, si tú un gemelo lo pones en un lugar y otro en otro, físicamente siguen siendo iguales, siguen compartiendo el 100% de su genoma, pero no van a reaccionar igual a las situaciones de la vida. Y aún viviendo en el mismo lugar, pues siempre va a haber algo que les diferencie. Dios nos compara con vasos, como en Jeremías, o sea, instrumentos que pueden ser útiles para un servicio específico. Y segunda de Timoteo 2, 20 al 21 dice que en una casa grande hay utensilios de oro, de plata y de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Somos instrumentos que Dios puede usar. Estamos en un mundo donde, y desgraciadamente, o sea, esta frase la oí una vez y siempre me gusta repetirla. Cuando Pablo y Silas predicaban allí en el Asia Menor, en un momento que les prendieron, la acusación que dijeron contra ellos fue: estos que perturban el mundo entero han llegado aquí. Estos que trastornan el mundo. O sea, la iglesia primitiva trastornó al mundo. Y ahora es al revés. El mundo ha trastornado la iglesia. Y Dios quiere usarnos. Vivimos en un mundo en el cual se le da mucha importancia al líder, al que hace todo, al que es bien carismático, y eso ha venido a la iglesia. Y claro, a veces tú hablas con personas que no son creyentes y se quedan un poco con dudas porque ven los trastornos que hay dentro de la iglesia y dicen: ahí yo no voy. Y esto está raro, veo cosas que no. Lo cierto es que la Biblia es clara y Jesús, las analogías que usó fueron bien sencillas. Y los hombres que usó fueron gente, como dice la Biblia, normal, corriente y del vulgo. Porque así dijeron de los primeros discípulos. ¿Y estos cómo hablan así si son gente del vulgo? No era nadie encumbrado, no era nadie... Bueno, Pablo era un hombre secularmente, antes de venir a Cristo, muy bien preparado secularmente. Pero Pedro era pescador. Los otros
pescadores. Mateo era recaudador de impuestos, o sea, sabía de matemática y sabía cómo coger dinero también de los impuestos. Pero Dios usó gente normal y corriente. Y la Biblia tiene algo que es muy importante. Hoy en día vemos a tantos políticos que escriben sus libros de lo que han hecho y de lo que han... Y no he leído ninguno, pero no he oído decir que en esos libros los políticos pongan las cosas malas que ellos han hecho. No lo sé, no he leído ninguno, puede que sí. Pero la Biblia no oculta el pecado de los hombres grandes de Dios. Y nosotros oímos decir en la Biblia, le hemos puesto títulos a muchos hombres. Moisés, el tipo más manso. Así lo describe la Biblia. Y sin embargo, un tipo tan manso no entró a la tierra prometida por un acceso de ira. A Abraham, siempre en la Biblia se le reconoce como el padre de la fe. Y leemos algunas cosas en la historia de Abraham cuando iba con Sara y llegaron a aquel lugar y dijo, oh, me van a matar porque mi mujer es tan hermosa y qué sé yo. Y dijo a Sara, di que tú eres mi hermana. O sea, mintió. David, que la Biblia dice que era un hombre conforme al... Oye, eso es un título bien... David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya sabéis, ¿verdad? Entre muchas cosas que hizo que no tenían nada que ver con el título, pues estuvo con aquella mujer que no era suya y luego mandó matar al marido de la mujer para que no se descubriera. Y la Biblia no esconde lo malo que puede haber dentro del hombre, pero Dios usó a esos hombres. Bueno, claro, si no le dejo el final ahí, estos hombres se arrepintieron y se dolieron de lo que hicieron y reconocieron su maldad. Y esto, pues cuando alguien reconoce lo mal que ha hecho, esto le engrandece, ¿verdad? Y le hace pues que vuelva a Dios. Y Dios los usó, fueron vasos que Dios usó para un propósito. Y lo digo otra vez, a veces estamos acostumbrados que pensamos que ese que sale en televisión y que está al frente de una iglesia es el que hace muchas cosas. Y tenemos gente muy sencilla que sin hablar y sin sonar trompeta, pues hacen grandes cosas para Dios. Y realmente en esta mañana el deseo y el ánimo es a que sea así. Cada uno de nosotros tiene dones, talentos, y cada uno de nosotros puede estar en lugares donde otro no está. Puede haber un pastor de la iglesia muy bueno, tremendo, un hombre de Dios tremendo, pero no puede llegar allí donde entras tú. Y Dios te tiene a ti en un lugar con un propósito. Y Dios quiere usarte en el lugar donde tú estás. Y Dios quiere que tú des testimonio de que eres un hijo de Él, que crees en Él. Y esto es por la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? La Biblia dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pues ahora había hablado a través de Jesús. Y cuando los discípulos iban hablando allí en Lucas, le dijeron, maestro, los fariseos, reprende a tus discípulos, que mira lo que están diciendo. Y Jesús dijo, si ellos se callan, las piedras hablarían. Por tanto, no queremos que las piedras hablen por nosotros, sino que deberíamos ser nosotros quienes demos testimonio de lo que creemos. Segunda de Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro del agua viva, del evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, cuando nosotros vemos hombres de Dios normales y corrientes que
que hicieron grandes cosas, pues eran eso, normales y corrientes. A mí siempre hay una historia misionera. Yo creo que estamos pecando de no recordar las historias misioneras por las cosas que Dios hizo y sigue haciendo hoy en día a través de hombres normales y corrientes. Y siempre me gustó, me encantó la historia de un misionero, británico, creo que era escocés, John Peyton, en español Juan Patton. Y este hombre fue a las Islas Nuevas Hébridas, allá en el Océano Índico, y había caníbales en esas islas. Y claro, cuando este muchacho joven, lleno de vida, muy romántico, muy soñador, dice en su iglesia, me voy a ir allá, pues vino alguien de la iglesia muy encumbrado, un anciano de la iglesia y le dice, ¿cómo vas a ir allá? Te van a comer los caníbales. Y él dijo, bueno, y tú eres muy viejo, dentro de poco vas a morir y te van a comer los gusanos. Y él se fue allá y las pasó, las verdes y las maduras. Pero Dios hizo una obra tremenda. Busquen después John Peyton y léanse la historia de este hombre misionero en aquel lugar. Un hombre que era allí en su país, tipo normal y corriente. Y la historia de Adoniram Judson también es una historia que a mí me cautivó, porque fue allí a Birmania y la historia dice que estuvo 5 años y no logró que nadie en 5 años creyera en Cristo, aceptara el mensaje. Y después, pues la obra creció. Y de tal manera fue así que su hijo, que también fue misionero, dijo, cuando veas que estás en un lugar y cosechas mucho fruto, piensa que alguien estuvo delante de ti sembrando y no cosechó. Y preparó el camino para cuando tú llegaras, pues tú tuvieras resultados. Dios quiere, en su gracia, usarnos, a pesar de los límites que nosotros nos veamos. La Biblia allí, cuando hace la historia en Hechos de Cornelio, aquel centurión romano que tenía inquietudes espirituales y que él pues era un hombre de bien a pesar de ser romano, y daba limosnas y daba ayudas, y era un tipo, pues desde el punto de vista ciudadano, tremendo, a pesar de que era un militar romano. Y cuando él recibe aquel anuncio de parte del ángel, el ángel no fue el que le habló de Cristo, le dijo, va a venir un hombre. ¿Y quién fue el que vino? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Uno que negó a Jesús, que le siguió, estuvo con él, y en el momento de la verdad, pues le negó. Claro, vuelvo a decir, como los otros 3 que mencioné, se arrepintió. Y luego fue un hombre que Dios usó. Por tanto, nosotros, por la gracia de Dios, podemos ser usados y debemos estar disponibles para que Dios nos use. La Biblia, cuando habla la historia de Abraham, vuelvo a decirlo, este hombre que era el padre de la fe, reconocido así, y todo aquel, creo que lo mencionamos la primera vez que prediqué, cuando decía de no adelantarnos al plan de Dios. Dios le había dicho, vas a tener un hijo, y él dijo, ya yo soy viejo, mi mujer ni menstruación tiene. Pues claro, como no había inseminación artificial, pues recurrieron al método alternativo, y se lo propuso su mujer. Pues acuéstate con mi criada, con Agar, y ten un hijo y será mío y tuyo. Y a él le pareció bien. Y claro, lo que decíamos, vinieron las consecuencias después que llegan hasta nuestros días, ¿verdad? Lo cierto es que cuando Sara le dice a Abraham, despide a Agar y al hijo, porque Ismael se estaba burlando de Isaac,
pues para él fue algo duro, porque aunque fuera lo que fuera, era su hijo. Y Agar se va al desierto con Ismael y ya le faltó el agua, le faltó el pan, y ella como que se fue aparte y dijo, no quiero ver morir a mi hijo. Y Dios les mostró allí una fuente. Y ella pudo beber su hijo y salvarse. Solo que sus ojos estaban cegados y no la podían ver. Nosotros podemos, pues, mirar delante y decir, no sabemos qué hacer. No sabemos qué puede hacer esta iglesia. No sabemos el año que viene cómo vamos a trabajar. O no sabemos en qué nos vamos a enfocar. A veces tenemos los ojos cerrados. Y Dios nos tiene cosas delante que podemos hacer. No estamos por casualidad. Y esta iglesia no está aquí por casualidad. Damos gracias a Dios por este grupo, porque esta mañana tenemos cantidad de gente regada por toda España y por el mundo de vacaciones, y hay un grupo grande aquí reunido. Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber, y ella dijo, ¿cómo me pides a mí que soy samaritana? Tú eres judío. Los judíos y los samaritanos no se llevan. Y Jesús le dice este pasaje, si tú supieras quién es el que te pide, el que te dice, dame de beber, tú me pedirías. Y no se refería lo que él le podía dar a ella, agua natural, física, sino a lo que había dentro de él. Yo soy la fuente. Ella le hizo la analogía, este es el pozo de Jacob, aquí bebieron nuestros padres. ¿Tú quieres decir que tú eres más grande que Jacob? Y Jesús pues le dice esta respuesta. Bueno, esta mujer soltó el cántaro, ella que venía a buscar agua, se fue a la ciudad, llamó a los hombres, siendo mujer, y vinieron todos. Y ya los hombres decían, no creemos por lo que tú dices, sino por lo que hemos visto, ¿verdad? Cara a cara con Jesús. Nosotros como iglesia, cada uno de nosotros puede dar de beber y podemos hacerlo físicamente. Hay gente que necesita agua física. Como iglesia podemos hacer una obra social, pero hay algo más importante que una obra social que la iglesia puede hacer, y es predicar el evangelio. Dios quiere, como él le dijo a Israel, yo soy el alfarero, puedes tú contender conmigo, yo hago. Dios no quiere simplemente que seamos creyentes, sino que tengamos una relación con él. Hoy leía en un devocional que a veces cuando predicamos, y puede ser una falla, ¿verdad? Decimos, ¿quién acepta a Cristo? Y en el medio de una emoción cualquiera dice, pues yo. Y después se va y sigue viviendo como era. El cristianismo no es un momento, o creer en Cristo no es algo emocional, sino es el vivir. Y el cristianismo, lo hemos dicho muchas veces, más que una religión, es una relación personal con Jesucristo. Y en la medida que uno se llena de Jesucristo, pues puede compartir con otras personas lo que cree y lo que Dios ha hecho en su vida. El pasaje de la Biblia cuando Jesucristo sana al ciego es un pasaje que ilustra grandemente esto. Aquel ciego es sanado y eso pues es una conmoción. Y claro, los fariseos van a los padres y le dicen, ¿este hijo vuestro era ciego o no lo era? Y claro, ellos tenían temor porque decían, si decimos que sí era ciego y que ahora ve, pues a lo mejor nos echan de la sinagoga, y ir a la sinagoga era algo muy grande en la cultura judía. Bueno, él es mayor de edad, pregúntenle ustedes a él, dicen los padres. Y vuelven a preguntarle y el ciego les dice, ya os lo he repetido varias veces. Y entonces, yo era ciego y ahora veo. Y ellos le dicen, dale gloria a Dios, porque este hombre, y bueno, le dan ahí una perorata al ciego. Y el ciego dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes que saben tanto de la ley y tal, no sepan quién es él, pero a mí me devolvió la vista. Yo solo sé algo, que yo era ciego y ahora veo. Y esa verdad no te la puede quitar nadie.
Nadie te la puede quitar. Nosotros le damos mucha vuelta al bombardeo que recibimos hoy en día de evidencias de esto, evidencias de lo otro, y yo qué sé, nunca se me olvida cuando llegué a España hace casi 11 años, que había un brete de un festival que hacen en Canarias de astrología y música rock. No sé qué rayo tiene que ver la astrología con la música rock, pero venía Stephen Hawking y eran los titulares. Yo peco a veces de cosas, veo titulares en los periódicos y no los guardo, y después no sé cómo sacarlos de internet. Y entonces no guardé los periódicos, porque los periódicos todos los titulares eran: se acabó, Dios no existe. Stephen Hawking lo ha demostrado. Y era así, todos los titulares durante ese evento fue así. Y basándose en los agujeros, no sé qué, y bueno, todas esas cosas que no entendemos. Y luego que pasa el festival, un periodista que parece que sí estaba informado entrevistó al director del festival. Y le dice: pero Stephen Hawking ha dado una conferencia argumentando esto y esto, para decir que Dios no existe, por eso. Pero ya se ha demostrado que esto que dijo él, varias semanas antes del festival, pues ya se había dicho que no es así como él decía. ¿Por qué, sabiendo usted que esta conferencia que él dio ya no era veraz en cuanto a los datos que él daba, por qué se permitió que se diera la conferencia? Y dijo: es que no dio tiempo a cambiar todo. Como Stephen Hawking tenía un problema en su comunicación, tenía que tener la conferencia preparada de una manera y tal, por su dificultad y su discapacidad, pues ya no daba tiempo. Y entonces pues que diera la otra, donde estaba dando cosas que ya no eran reales. Dios no quiere que tú tengas que llegar a ser alguien tan encumbrado para que Él te pueda usar. Dios quiere gente normal y corriente. Y a veces nosotros como iglesia, cuando oímos a alguien como un científico tan grande dando evidencias de que Dios no existe, pues mira, ay, ahora cómo yo defiendo la Biblia, o cómo yo pues como el ciego. Una cosa sé, tú podrás decir lo que tú quieras, pero yo era así, y desde que conocí a Cristo ahora soy así, y eso tú no me lo puedes quitar. Podrás dar todos los argumentos que quieras, pero la historia humana es la historia de los argumentos que se han presentado contra Dios, y ahí sigue la iglesia, y ahí sigue el mensaje del evangelio, y esos argumentos han caído. Por tanto, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos vasos de honra, de agua viva, que podamos dar lo que Dios tiene, lo que Dios nos ha dado, y comunicarlo. Como iglesia tenemos esa misión: anunciar las buenas nuevas de salvación. Y allí en Pedro, primera de Pedro, Dios habla acerca del pueblo de Dios, y termino con esto. Dios dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, y ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso que conocemos y que hemos vivido es lo que tenemos que enseñar a otros. Todo lo demás es gangarria y es farándula y es, yo qué sé. Como iglesia, en el lugar donde estamos, por pequeño que seamos, tenemos un propósito para el cual Dios nos llamó. Y que Dios nos ayude a ser usados y dar el agua de vida, el mensaje de Jesucristo. Que Dios nos bendiga.